Vamos con el mensaje. El mensaje para hoy está titulado La presencia de Dios. A presença de Deus. Amén. Está ahí nomás. ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros adoramos a Dios? ¿Cuál es el propósito por el cual venimos a la iglesia y cantamos a Dios? Pues déjame decirte que el propósito por el cual nosotros adoramos a Dios es para poder atraer la presencia de Dios a este lugar, atraer la presencia de Dios a nuestras vidas. Por eso, lo importante no son las formas. Lo importante no es si cantamos sentados, parados, si cantamos los brazos cruzados o no, si levantamos las manos o no. Lo importante es que la presencia de Dios, que Dios mismo se pueda manifestar en medio de nosotros. Y en relación a eso yo quiero que podamos tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, su omnipresencia. Y nosotros sabemos y entendemos que omnipresencia significa de que Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente. Vamos a ver algunos versículos. Salmo 139. Hoy ya tenemos bastantes versículos que vamos a leerlos directamente del proyector. Salmo 139, versos 7 y 8. Dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Verso 11. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Aquí el salmista está poniendo varios ejemplos donde da a entender de que nosotros no podemos huir, no podemos escapar de la presencia de Dios, porque Dios está presente en todo lugar. Otro versículo, Jeremías capítulo 23, el versículo 24. Jeremías 23, 24. Pode alguém se esconder de mim onde eu não veja? Não estou em toda parte, nos céus e na terra, diz o Señor. No hay nadie que se pueda esconder del Señor. No hay nadie que pueda decir, Dios no me ve a mí. Dios está en todo lugar y Dios ve todo lo que nosotros hacemos. Y es lo que debería realmente poner temor en cada uno de nosotros. No hay nada acerca de ti que Dios no sepa. No hay nada acerca de mí que Dios no sepa. Dios nos ve. Pero muy diferente a la omnipresencia, que es que Dios está en todo lugar, es a que donde Dios habita, donde Dios está. Y lo segundo en relación a esto de la presencia de Dios es el lugar donde Dios vive. El lugar donde Dios vive. Miren, en el Antiguo Testamento la Biblia dice de que Dios moraba, Dios vivía en medio de su pueblo. Su pueblo en ese tiempo era Israel. Pero ahora nosotros estamos en el Nuevo Testamento y la Biblia nos enseña de que Dios vive en medio de su iglesia. Hoy nosotros somos llamados el pueblo de Dios, o povo de Deus. Entonces, una cosa es la omnipresencia, que Dios está en todo lugar, pero otra cosa es dónde Dios vive, dónde Dios mora. Dios le advierte a Moisés, por ejemplo, lo que sucede si nosotros nos alejamos, si nos apartamos de Dios. Deuteronomio 31, versos 16 y 17. Deuteronomio 31, 16, 17. El Señor le dijo a Moisés: estás por morir y vas a reunirte con tus antepasados. Cuando ya no estés aquí, los israelitas comenzarán a rendir culto a dioses ajenos, los dioses de la tierra a la cual se dirigen. Me abandonarán y romperán el pacto que hice con ellos. Entonces mi enojo arderá contra ellos, los abandonaré, esconderé mi rostro de ellos y serán devorados. Pasarán terribles dificultades y en aquel día dirán: estas calamidades nos han ocurrido porque Dios ya no está entre nosotros. La presencia de Dios estaba con ellos, pero Dios le dice a Moisés: tú te vas a morir y la gente se va a ir detrás de dioses, me van a abandonar. Mi presencia, yo ya no estaré con ellos.
Por eso que es tan importante de que nosotros podamos estar siempre con Dios, estar siempre allí con el Señor. Yo te pregunto, ¿la presencia de Dios está contigo? ¿Dios está contigo? Porque no será como dice aquí este versículo que acabamos de leer, el verso 17. Por eso nos ocurren tantos desastres, nos ocurren tantas calamidades, nos ocurren tantos problemas. Porque tal vez Dios ya no está con nosotros. Y no es de que Dios nos haya dejado, somos nosotros los que lo dejamos a Él. ¿Ok? Porque Dios nos promete, yo nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Mas si yo lo abandono, si yo lo dejo a Él, entonces ya saben lo que dice aquí este versículo. Vamos a leer otro. Segunda de Crónicas 15, el versículo 2, la última parte. Segunda de Crónicas 15, 2. Siempre que os buscaren, o encontrarán. Mas si os abandonaren, Él os abandonará. Si tú buscas al Señor, dice, tú lo vas a encontrar. Pero si tú abandonas al Señor, Él te abandonará. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios estaba con el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, Dios está con nosotros. Dios vive en la iglesia, Dios vive en medio de su pueblo. Y cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de 4 paredes, no hablamos de un edificio, estamos hablando de nosotros, del cuerpo de Cristo. La Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está el Señor. Amén. Ahora, además de eso, Dios vive en cada uno de nosotros, porque si hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal, la Biblia nos promete de que Dios vive en nosotros. Jesús entró en nuestros corazones y hace morada allí. Entonces, primero tenemos su omnipresencia. Segundo, que Dios está en todo lugar, el lugar donde Él vive. Y también la persona en la cual Él se manifiesta. Y cuando nosotros hablamos sobre la presencia de Dios, nos referimos a la manifestación de Dios, a la manifestación de la presencia de Dios. Mira, por ejemplo, Dios está en todas las iglesias, es una promesa de Dios, mas no se manifiesta en todas las iglesias. Dios está en todos los creyentes, mas no se manifiesta en todos los cristianos. La pregunta es esta: ¿Dios se está manifestando en tu vida? ¿Dios es visible en tu vida? ¿Dios es real en tu vida? Porque una cosa es de que Dios viva en mí, pero otra cosa es de que Dios se manifieste a través de mí. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios se manifestaba en el tabernáculo. La Biblia dice que Dios estaba con su pueblo, pero la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Vamos a leerlo. Éxodo 33, verso 7 y verso 9. Dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión, lo que hoy nosotros le llamaríamos la iglesia. Se lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Verso 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Dios se manifestaba allí en el tabernáculo. Moisés entraba, descendía la columna de humo y Dios hablaba cara a cara con Moisés. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, con otras personas? Lo que nos va a diferenciar es la manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque mira, hoy en día mucha gente dice: sí, yo conozco a Dios, yo acepté a Jesús como mi Salvador personal, pero no hay ninguna diferencia entre esa persona y alguien que no es creyente. ¿Qué es lo que nos diferencia verdaderamente? Es la manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso, tú tienes que desearlo, tú tienes que buscarlo. No solamente la presencia de Dios en tu vida,
sino de que Dios se manifieste a través de tu vida. Que Dios se manifieste a través de tu vida. En el Nuevo Testamento, Dios se manifestó, por ejemplo, hace 2000 años atrás, en carne y hueso. Él estuvo en medio de nosotros. La Biblia dice que habitó entre nosotros 33 años y después subió a los cielos. Estamos hablando del Señor Jesús. Pero es Dios mismo, recuerden. La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son uno. No hay diferencia. ¿Ok? Entonces, Dios mismo se manifestó aquí en esta tierra. Ahora, cuando Jesús sube a los cielos, Él le promete allí a sus discípulos y también para cada uno de nosotros que su presencia, esa misma esencia de Él, continuaría. Entonces, cuando vamos al libro de Hechos, de Atos, el capítulo 2, dice de que estaban todos los discípulos reunidos, estaban allí en la iglesia, estaban orando unánimes y de repente dice que vino un viento recio, sopló allí sobre ese lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y a consecuencia de eso comenzaron a hablar nuevas lenguas. Entonces el Espíritu Santo se manifestó en la iglesia a partir de ese momento. A partir de ese momento. Te lo voy a resumir de esta manera. Tú recibes a Jesús como tu Salvador personal. Dios viene a vivir, a morar dentro de ti. La presencia de Dios está contigo. Pero ¿qué sucedía antes? Antes de que tú recibas a Jesucristo como tu Salvador personal, la omnipresencia de Dios, o sea, Dios está en todo lugar, estaba también contigo. Dios te veía. Dios te cuidaba de cuando en cuando. Dios te ayudaba de cuando en cuando. No lo podemos llamar bendición porque la bendición solamente lo reciben los hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, antes de que tú conocieses al Señor, pues esa omnipresencia de Dios, Él hacía de Dios te ayudaba, Dios te cuidaba, como dice la Biblia. Dios hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Más, cuando tú recibes allí a Jesús como tu Salvador personal, tú te llegas a convertir, dice la Biblia, en templo de Dios. Dios viene a ser morada allí en tu vida. Y a partir de ese momento, Dios siempre, escúchame, siempre está contigo. La bendición de Dios, ahora no es que como era antes, que te ayudaba de cuando en cuando, te cuidaba de cuando en cuando. No, ahora la bendición de Dios está de continuo sobre tu vida. Más, cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, cuando tú mantienes ese fuego avivado del Espíritu Santo allí en tu vida, la presencia de Dios se manifiesta a través de tu vida. Por ejemplo, con profecías, con milagros, con sabiduría, con discernimiento, con alabanza. Porque a veces pensamos de que la manifestación del Espíritu Santo es solamente hablar en lenguas y no es solamente eso. Eso es uno de muchos otros dones. Pero Dios se va a manifestar en tu vida a través de muchas cosas, como vamos a verlo ahora a continuación. ¿Qué es la presencia de Dios? Porque hablamos de la presencia de Dios, pero en realidad entendemos qué es la presencia de Dios en nuestras vidas. Pues déjame decirte algunas cosas de lo que es la presencia de Dios. Punto 1. Tenemos el slide, por favor. Es Dios mismo manifestándose a nosotros. Dios mismo manifestándose para nos. Juan capítulo 14, João 14, verso 18. Cuando Jesús prometió el Espíritu Santo, dice: no vos dejaré órfanos, voltaré para vos. No los voy a dejar huérfanos, voy a regresar. Jesús envía el Espíritu Santo. Dios mismo. Recuerden, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No es de que Jesús se va y solamente quiera el Espíritu Santo. Son los tres, es mismo Dios. Es Dios mismo, la presencia de Dios es Dios mismo manifestándose a nosotros.
Entonces, tú tienes que ser consciente de eso. La presencia de Dios es Dios mismo en cada uno de nosotros. Segundo, ¿qué es la presencia de Dios? Es el lugar a donde vamos por la fe cuando oramos. Es un lugar a donde vamos por la fe cuando oramos. Entonces, cuando tú cierras tus ojos, cuando usted fecha sus olhos, ya sea en el tiempo de louvor, en el tiempo de alabanzas o cuando estás allí orando, al cerrar tus ojos tú vas a un lugar. Ese lugar se llama su presencia, el lugar de la presencia del Señor. Si por supuesto estás concentrado en lo que estás haciendo. Porque si tú cierras tus ojos y estás pensando que voy a cocinar de aquí a una hora, o que tengo que ir no va a acontecer nada. Mas cuando tú oras en verdad, cuando tú estás adorando, alabando al Señor y cierras tus ojos, tú vas a entrar a una dimensión que es la presencia del Señor. La presencia del Señor. Mira, hay gente, no sé si te han preguntado a ti, pero a mí me lo han preguntado. Hay gente que me dice, cuando ustedes oran, ¿sienten a Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? Cuando você ora, ¿sente a Dios? Pues la respuesta es sincera, no siempre. No siempre. Otra pregunta. Cuando ustedes alaban, cuando ustedes louvan, ¿ven a Dios? Y la respuesta igual es no siempre. Entonces, la gente pregunta, ¿y cómo lo hacen? Si a veces si no lo sienten siempre, si no lo ven siempre, ¿para qué van a la iglesia? Pues basados en lo que dice la palabra de Dios, fíjate, Hebreos 11:6, y esta es nuestra respuesta. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay. Entonces, nosotros no sentimos siempre, no vemos a Dios siempre, pero según este versículo sí creemos. O sea, decidimos sentir a Dios. Decidimos sentir a Dios. Cuando nosotros fechamos, cuando cerramos nuestros ojos, por la fe vemos a Dios. ¿Ok? Lo que dice este versículo. Cuando cerramos nuestros ojos a la hora de orar, por la fe vemos a Dios. Ahora, el versículo dice que tú tienes que creer que Él existe. Porque si tú no crees en Dios, si tú no crees que Dios existe, y esto es un problema hoy día con nuestros jóvenes, los jóvenes dicen, bueno, yo no sé si Dios existe. ¿Será que es real? ¿Dónde está Dios? O sea, si tú tienes esas preguntas, si tú realmente no crees que Dios existe, por más que ores, por más que cierres los ojos, nada va a acontecer. No vas a sentir nada, porque aquí el versículo está diciendo, es necesario que creamos que Él existe. Creamos que Él es real. Es inútil, va a ser inútil. Tienes que creer en su existencia. Pero al final este versículo dice de que Él recompensa. Él recompensa a los que creen. Ahora, ¿cuál es esa recompensa? No es de que te va a abrir los cielos y te va a llover un montón de dinero, o que te vas a ganar la lotería, o que el día de mañana va a aparecer un carro nuevo ahí en tu puerta. No, no es esa recompensa. La Biblia dice, ¿me puedes poner una vez más el versículo, por favor? Hebreos 11:6. Dice ahí el versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios premia al que le busca. ¿Cuál es ese premio?
es la manifestación de su presencia. Recuerda, estás orando, estás loando a Dios, has cerrado tus ojos, tú crees que Él existe y Él te premia, Él es galardonador con su manifestación, la manifestación de su presencia. Entonces tú tienes que creer. Siempre que adores, cree que Dios se está manifestando. Cree que Dios se está manifestando. Entonces, su presencia es el lugar a donde nosotros vamos cuando fechamos, cuando cerramos nuestros ojos. Y la Biblia hace referencia a ese lugar. La Biblia lo llama como el trono de la gracia. Vamos a leerlo. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Entonces, cuando tú cierras tus ojos, cuando você fecha sus olhos, você entra, o tú entras ahí a ese lugar en el cielo, que la Biblia lo llama el trono de la gracia. Y cuando tú llegas allí al trono de la gracia, Dios no te va a decir, al fin llegaste. ¿Cuánto tiempo te tardaste? Un mes que no venías por aquí. No, es el trono de la gracia. Recuerda, Dios no te va a acusar. El acusador es el diablo. Dios te va a recibir de brazos abiertos. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para alcanzar perdón, para poder ser amados. Mira, en el lugar de la gracia, en el trono de la gracia, eres donde tú te sientes amado por Dios. Donde tú te sientes abrazado allí por el Señor. En ese trono de la gracia tú vas a recibir la ayuda para esos momentos difíciles que nosotros pasamos, que cada uno de nosotros atravesamos en la vida. Y cuando llegamos allí, tú vas a recibir las fuerzas para poderlos soportar. Tú vas a poder recibir las fuerzas para poder perdonar a aquel que te hace daño, a aquel que te hiere, para poder ser como Dios. Como dice la Biblia, tenemos que ser semejantes a el Señor Jesucristo. ¿Qué más es el lugar allí de la presencia del Señor? Pues es el lugar santísimo. Es el lugar santísimo. Y esto está basado en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Aquellos que han estudiado un poco, si no lo saben, te voy a explicar rápidamente. El tabernáculo en el Antiguo Testamento estaba dividido en tres. Lo que estaba al frente, que se llamaba el atrio, era donde se ofrecían los sacrificios. Después venía el lugar santo. En el lugar santo estaba el candelabro. Estaba allí la mesa con los panes de la proposición y estaba allí el altar del incienso, donde se ofrecían perfumes, incienso al Señor. Pero la tercera parte en el tabernáculo, el tercer lugar, era llamado el lugar santísimo. Estaba allí el arca del pacto y allí era donde Dios se manifestaba. A ese lugar santísimo solamente podía entrar el sacerdote una vez al año. ¿Ok? En ese lugar santísimo solamente entraba el sacerdote, donde Dios se manifestaba, solamente en la presencia del sacerdote como lo hacía con Moisés, y solamente era una vez al año. Eso era en el Antiguo Testamento. Después de la muerte del Señor Jesús, acontece un gran evento en relación a esto. El lugar santo y el lugar santísimo estaba separado por una cortina, un velo. Cuando muere el Señor Jesucristo y se produce allí el gran terremoto, dice de que ese velo, esa cortina que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, se rompe, se quiebra, haciendo que ya no haya más separación, como cantábamos ahora en la música.
Jesús, en tu presencia. Habla de todo lo que estoy hablando ahora. Que podamos tener entrada del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, en el lugar santísimo es donde Dios se manifestaba. Ahora tenemos libre acceso. Ahora podemos entrar al lugar santísimo. Fíjate, Hebreos 10, versos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. O sea, ahora tenemos la libertad de poder entrar al lugar santísimo. Tenemos la libertad de poder permitir que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Ahora, yo te digo, no es algo obligatorio, es algo que tú decides. Decides tú entrar allí, al lugar santísimo. Decides tú que la manifestación de Dios, de la presencia de Dios, esté contigo, o prefieres quedarte allí afuera. Depende de cada uno de nosotros, porque yo no sé si lo haces en las mañanas o lo haces en la noche. Como dice la Biblia, cada vez que tú entras allí en tu cuarto y cierras la puerta para que nadie te moleste y oras a tu Padre que está en los cielos y que ve en lo secreto, dice la Biblia que Él te recompensará en público. Pero además de esto, Dios va a hacer que de ese lugar santo puedas entrar al lugar santísimo y la presencia de Dios pueda manifestarse allí en tu vida. Entonces, vamos a seguir avanzando. Punto 3, ¿qué es la presencia de Dios? Es una bendición especial sobre nuestras vidas. Es una bendición especial sobre nuestras vidas. La presencia de Dios ya está sobre nosotros. Y es algo que la gente ve. Yo espero que te lo hayan dicho en algún momento. Tú tienes algo diferente. Tu rostro muestra algo diferente. Y eso es la presencia de Dios. Esa es la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, yo sé que cuando nosotros buscamos a Dios, no lo buscamos con la intención de que haya una manifestación. Pero Dios quiere manifestarse. Cuando nosotros buscamos a Dios, Dios quiere manifestarse en nuestras vidas. Por lo tanto, no debemos ni podemos bloquear el propósito que Dios tiene al manifestarse. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere mostrar su gloria a través de nosotros. Dios quiere mostrar su gloria a través de nosotros. Dios quiere que otros se den cuenta que su presencia está con nosotros. Por supuesto, cuando en verdad tú estás llevando una vida que le agrada a Dios y que cuando estás con la gente del mundo no te comportas como la gente del mundo, sino que realmente tú vas a marcar la diferencia. Dios va a manifestarse, Dios va a mostrar su gloria a través de ti. Pero también, ¿sabes por qué Dios quiere manifestarse? Para hacer su nombre famoso, como decía la música que cantábamos, para hacerse un nombre grande. Dios quiere manifestarse en nuestras vidas para hacer su nombre grande, para hacer su nombre famoso. ¿Sabes que hoy en día más famoso que Dios es Messi o Ronaldinho? Y lamentablemente nosotros como cristianos muchas veces hacemos más famoso al cantor, a la cantora cristiana que a Dios. Que la música de fulano de tal, qué tremenda, que como Dios me habla. No, es Dios. Dios le dio esa música a ese hombre, a esa mujer. Dios quiere hacer su nombre famoso. No la de un cantor, no la de una cantora. No la de un pastor o de una pastora. Dios quiere que su nombre sea grande. Para eso quiere que su presencia pueda manifestarse a través de nosotros. Por eso Dios quiere manifestarse en nuestras vidas como el sanador, como aquel que rompe las cadenas,
como aquel que nos liberta de las ataduras que nosotros podamos tener, aquel que nos restaura nuestras vidas, restaura nuestros matrimonios. ¿Para qué? Para que el nombre del pastor de la iglesia sea famoso, no, para que el nombre del Señor sea famoso. Lamentablemente hoy en día hacemos famoso el nombre de una iglesia, el nombre de un pastor. El que debe ser famoso, el nombre que debe ser engrandecido es el nombre de Dios. Para eso Dios quiere manifestarse. Para eso Dios quiere traer sanidades, restauración, liberación. Jeremías 32, verso 20. Realizaste sinais e maravilhas na terra do Egito, feitos lembrados ainda hoje, e continuas a fazer grandes milagres em Israel e em todo o mundo. Por isso, o teu nome é famoso até hoje. Que nos encarguemos, hermanos, de hacer famoso el nombre de nuestro Dios, no de una persona, no de nosotros. Que el nombre de Dios sea grande, que el nombre de Dios pueda ser famoso. Mira, uno de los propósitos de la presencia de Dios es destruir las obras del diablo. Destruir las obras del diablo, porque hay un enemigo real y eso tenemos que entenderlo. Hay un enemigo real, pero Dios quiere manifestarse. Y escúchame bien, Dios quiere manifestarse a través de las alabanzas, a través de los lobores, para que el enemigo huya. Eso lo dice la palabra de Dios, Salmo 68:1. Salmo 68:1. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Cada vez que tú levantas el nombre de Dios, ¿y cómo lo levantamos? Generalmente lo levantamos a través de la adoración, a través de los lobores, de las alabanzas. La Biblia dice que los enemigos de Dios, ¿quiénes son los enemigos de Dios? No es aquel que dice, no, yo no creo en Dios. No, los enemigos de Dios son los demonios, es el diablo mismo. Cuando tú levantas el nombre de Dios, los demonios son dispersados. Por eso que el demonio no quiere que tú alabes, que tú lo alabes a Dios. ¿Cuántas veces yo he escuchado de personas que se quedan en el estacionamiento, en el carro, durante el tiempo del lobor, de las alabanzas, y vienen a la hora del mensaje para escuchar el mensaje del pastor? No, el diablo te está mintiendo. Porque cuando nosotros lo vamos, cuando nosotros alabamos el nombre de Dios, le estamos pisando la cabeza del diablo. El Señor habita en medio de las alabanzas, los lobores de su pueblo. Entonces, cada vez que tú estás allí adorando, cada vez que tú estás alabando al Señor, allí está tu liberación. No te quedes callado, no te quedes de brazos cruzados. Cuando alabes, levanta las manos y adora a Dios, porque allí está tu tiempo de liberación. Allí tú estás entrando en la presencia del Señor. Cuando tú estés cantando, no estés mirando la mosca que pasa, o si el hermano que al frente está allí con el celular. No te preocupes, Dios se va a encargar de él, pero tú preocúpate de entrar en la presencia del Señor. Preocúpate de entrar en la presencia del Señor. Ahora, ¿qué es esa presencia especial sobre nosotros? Pues hay algunos términos y es los que les voy a dar. Número 4, la unción. Unción. Y tú puedes ponerles varios nombres, has escuchado tal vez varios nombres. Por ejemplo, la unción de Dios vino sobre mí. O yo soy el ungido del Señor. O esa persona es ungida. Hay una gracia especial sobre esa persona. ¿Qué es la unción de Dios? ¿Cómo podemos definir la unción de Dios? Pues mira, la unción de Dios es un poder sobrenatural que va a respaldar lo que nosotros hacemos. ¿Ok? La unción de Dios es un poder sobrenatural que va a respaldar lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, yo puedo traer aquí a un cantor, a una cantora famosa, no cristiana. Me puede cantar todas las músicas que hemos cantado excelentemente, pero simplemente
es una música bien cantada. Alguien que conoce al Señor y alguien que tiene la unción del Señor, a pesar que cantemos con algunos defectos, a pesar que toquemos con algunos defectos, la unción de Dios va a respaldar lo que nosotros hacemos. Yo puedo traer aquí a un orador excelente y puede dar un discurso excelente de la palabra de Dios, pero sin unción, sin la unción del Señor, que es la que respalda lo que la mayoría de los pastores hacemos, no tiene ningún significado, solamente un discurso bonito. Entonces, para cada cosa que nosotros hagamos, necesitamos una unción especial. ¿Por qué las comidas de nuestra iglesia son las más deliciosas? Porque cocinan con una unción del Señor. Hay una unción del Señor que está respaldando las comidas, las sobremesas, los postres, las tortas, y tenemos tantas cosas deliciosas aquí. Podemos ponerlo en cada una de las cosas que tú y yo hacemos. Porque solamente la unción no es que en el tiempo de la pregación o en el tiempo de tu labor, no, es en todo lo que nosotros hacemos. Es el poder de Dios que va a respaldar lo que nosotros hacemos. ¿Qué más es la presencia de Dios? Quinto, punto 5, es bendición, es bendición. ¿Qué es bendición? ¿Cómo defines tu bendición? ¿Saben que nosotros usamos muchas palabras y a veces nos es difícil definir? ¿Cómo defines tú la palabra bendición? No voy a esperar porque nos quedamos aquí toda la noche esperando. Bendición no es nada más que todo lo que hacemos nos sale bien. Todo lo que hacemos nos sale bien. O sea, somos bendecidos en ese sentido. Somos prosperados. Negocio que emprendes te sale bien. La bendición, a benção de Deus, te persigue. Ya les he dicho en varias oportunidades, por ejemplo, a veces vas al Combini, está desierto, no hay nadie, tú entras y detrás de ti comienza a venir la gente. Tú estás trayendo la bendición te persigue. Todo lo que tú haces te sale bien y eso es bendición. Eso es benção de Deus. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Yo este mensaje ya lo he traído en algún momento sobre Obed-Edom. Más para aquellos que no lembran, les voy a resumir más o menos la historia. David, el rey David, él quiso traer el arca del pacto, de donde Dios se manifestaba, a Jerusalén. Entonces, él lo quiso traer, pero no lo hizo de una manera correcta. Porque el arca del pacto solamente lo podían traer los sacerdotes. Y tenían que traerlo sobre sus hombros cargados. ¿Ok? Más David dijo, Mendocusá y medio difícil. Él mandó preparar un carruaje, un carro nuevo, jalado allí por los bueyes. Una forma de transportarlo más fácil. No iba a ser tan pesado para los sacerdotes. Pero esa no era la manera que Dios había establecido. Entonces, yendo allí el arca del pacto, sobre ese carro nuevo, llegó un momento tal vez por el camino que el arca estuvo por caerse. Y dice en la Biblia de que hubo allí un hombre llamado Uzías, que para evitar que el arca se caiga, él colocó la mano para poderlo arreglar, pero en ese instante, ¡blum!, Dios lo mató. Dios lo mató. Y tú puedes decir, ¿pero por qué? Si solamente quería ayudar para que el arca no se caiga. Pero él lo mató. La presencia de Dios se manifestaba en el arca en el Antiguo Testamento. Este hombre Uzías fue atrevido
fue malcriado, fue descortés, no tuvo reverencia, sería esa la palabra exacta, hacia el arca del pacto. Y Dios lo mató. Entonces cuando David ve esto, David dice, bueno, no podemos continuar así. Vamos a dejar el arca por aquí. Entonces comenzó a ver ahí las casas y ve una casa y, señor Obed, ¿será que podemos dejar el arca aquí en su casa por un tiempo? Y Obed-Edom le dijo, sí, por supuesto, pueden dejarla aquí. Y dice la Biblia que dejaron el arca del pacto. David se fue a Jerusalén y estuvo el arca allí en casa de Obed-Edom 3 meses. Y la Biblia dice que Dios lo bendijo de tal manera que fue tremendo. Las flores de su jardín comenzaron a ser las flores más hermosas de todo el pueblo. Las hijas de Obed, que tal vez eran medias feas, se comenzaron a poner bonitas. La vaca de Obed-Edom se convirtió en la vaca lechera de todo el pueblo. Las galiñas de Obed comenzaron a dar ovos de oro. No, la Biblia no dice nada de eso. Pero la Biblia sí dice que la bendición fue tan grande que aún el rey se llegó a enterar. Que aún el rey se llegó a enterar. La presencia de Dios estaba allí en la casa de Dios, de tal manera que la bendición se manifestó allí en su casa. Era evidente. Hermanos, cuando la presencia de Dios está en nosotros, hay bendición, avanza. Y esa bendición es evidente. No lo merecemos, no lo merecemos. Simplemente hay algo sobrenatural pasando cuando la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Déjenme avanzar rápidamente. Vamos a otro ejemplo, José. En el Antiguo Testamento, Génesis 39, versículo 2. Dice, y el Señor estaba con José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egipcio. Dios estaba sobre él, y Dios lo bendecía, Dios lo prosperaba. Si al igual que con José, si la presencia de Dios está contigo, la Biblia dice de que las cosas te van a salir bien. O sea, eres bendecido. Vas a ser abençoado. Ahora, eso no quiere decir de que no va a haber problemas. Sí, van a haber problemas, van a haber dificultades. Pero Dios va a mudar eso. Dios va a cambiar esas circunstancias de tal manera de que ese problema, esa dificultad, Dios lo va a cambiar en una bendición, en una bendición para ti. Porque esa es la bendición de la presencia del Señor en nuestras vidas. Vamos a un versículo más adelante, verso 5, la segunda parte, Génesis 39. E a benção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa y no campo. O sea, la bendición que estaba sobre José no estaba solamente sobre él. Estaba en la casa, pero no era casa de él. Él era un siervo, era un esclavo. La bendición de José pasó también allí al lugar donde él trabajaba. Mis queridos hermanos, esa es la evidencia de la presencia de Dios. Por eso tú necesitas la presencia de Dios, porque no solamente va a bendecir tu vida, sino que va a bendecir el lugar donde tú trabajas. El lugar donde tú trabajas va a ser próspero. La gente va a ver una evidencia, la gente va a reconocer que hay algo en ti. Y eso va a traer bendición, va a traer que te puedan prosperar, que te puedan... Yo he escuchado cuántos testimonios. Mandaron embora, sacaron a un montón de gente, pero yo me quedé. No sé por qué, pero yo sí sé por qué. Es la bendición de Dios. Es la manifestación de la presencia de Dios en tu vida y allí en tu trabajo. Por eso tú necesitas esa bendición. Estaba leyendo un libro y ahí contaba lo siguiente. Un pastor de una iglesia bien grande dijo lo siguiente: sobre nosotros siempre había estado la presencia de Dios, pero no nos habíamos dado cuenta.
Dios los había bendecido, dice, con crecimiento. Multitudes venían. Y ellos creían que estaban haciendo las cosas bien. Y no fue así. No estaban haciendo las cosas bien. Fue simplemente la gracia de Dios. Y ese es el problema. Porque a veces cuando las cosas comienzan a salir bien, la gente viene, hay multitudes, la gente piensa que estamos haciendo las cosas bien. Y qué lindo. Pero recuerden esto, la gloria siempre debe ser para Dios. La gloria debe ser siempre para Dios. No es para un hombre, no es para una iglesia, no es para una denominación. La gloria debe ser siempre para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios a cada iglesia la va a bendecir con su presencia de una manera diferente. De una manera diferente. Algunas iglesias se van a caracterizar porque hay milagros, porque hay prodigios, porque hay sanidades, porque hay un globor, una alabanza poderosa, porque hay una palabra ungida, otras porque hay personas que tienen influencia sobre el gobierno. Dios va a dar una unción, una bendición especial sobre cada iglesia de una manera diferente. No todas las iglesias son iguales. Y es igual con cada persona. Así que no busques ser igual que fulano de tal. No busques ser porque él tiene y porque a mí no me dio. No, Dios te dio a ti algo diferente. La presencia de Dios se va a manifestar en cada iglesia y en cada persona de una manera diferente. Sigamos avanzando. Punto 6. ¿Qué más es la presencia de Dios? Es gozo, es alegría. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo, plenitud de alegría. Si sobre tu vida está la presencia de Dios, hay gozo, hay alegría. Pregúntate, ¿hay alegría en mi vida? ¿Hay gozo constante en mi vida? Sí, yo soy consciente de que hay cosas que muchas veces van a robar el gozo, van a robar la alegría. Mas hay un gozo aquí adentro, hay una paz aquí adentro que es muy diferente a esa alegría que el mundo da. Yo puedo estar pasando por problemas, yo puedo estar pasando por situaciones difíciles, pero aquí adentro hay una paz que, como dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento. Esa es la presencia de Dios. Hay un gozo, hay una paz, hay una tranquilidad, que aunque las cosas se vean todas negras, yo sé, yo tengo esa paz, que Dios está en el control de todas las cosas y que va a hacer de que la situación cambie, mude, mejore para el bien de cada uno de nosotros. Ahora, si no tienes ese gozo, si no tienes esa alegría, es porque tal vez la presencia de Dios se ha ido de tu vida. Busca por qué. Busca por qué. Te doy un punto simplemente. La Biblia dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo entristecemos? Con pecado. Lo entristecemos cuando no hacemos su perfecta voluntad. Entonces, si ese gozo, si esa alegría, o sea, si la presencia de Dios no está en nosotros, busca el porqué. No te quedes brazos cruzados, ay, coitadiño de mí, pobrecito. No, no te quedes así. Busca, porque Dios dice que, como leímos un versículo anterior, aquel que le busca, lo va a encontrar. Aquel que lo busca, lo va a encontrar. Y último punto, ¿qué es la presencia de Dios? Punto 7. Descanso. Descanso. Éxodo 33, verso 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Yo te pregunto lo siguiente. ¿Buscamos la presencia de Dios o la esperamos de brazos cruzados? Respóndete. ¿Buscamos la presencia de Dios o simplemente la esperamos?
Y es una pregunta que yo siempre, muchas veces me he hecho. Yo quiero que pienses en esto porque, por ejemplo, hay personas que están allí esperando 40 años que la novia llegue y no llega. ¿Sí? Y yo más malo diría, y no va a llegar. Y no va a llegar. Porque mira, a veces hay que esperar, sí, pero a veces hay momentos en que hay que salir a buscar. Y salir a buscar, en este caso hipotético que estoy colocando, significa arreglarse, acicalarse, vestirse bien, afeitarse, hacer la barba. Porque si te van a ver desaliñado, con ropas feas, todo sucio, ¿quién se va a fijar en ti? Vas a pasar 40 años más esperando y nadie se va a fijar en ti. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre la gracia de Dios que nosotros no merecemos o buscar esa gracia de Dios, preparar el camino para que Dios venga a nuestras vidas. Le voy a poner un ejemplo que cuando yo era joven, cuando recién me convertí al Señor, yo me hacía preguntas como las siguientes, que tal vez tú te las has hecho. ¿Por qué Dios bendice a unos y no bendice a otros? ¿Por qué ese siendo malo, las cosas le salen bien, y este otro siendo bueno, las cosas le salen mal? Yo tenía esas preguntas y no sabía cómo responderlas. Hasta que Dios me las respondió. Y me la respondió a través de un artículo de una revista cristiana. Una revista llamada Carisma, hace 20 años atrás o un poco más. Yo recuerdo hasta ahora ese artículo. Porque ese artículo hablaba de un pastor que daba su testimonio de su iglesia en Singapur. El pastor decía que cuando ellos empezaron la iglesia, hubo una gracia de Dios tan grande que en 3 años, solamente en 3 años, ellos llegaron a tener 1,300 personas en su iglesia. Y estaban felices y estaban contentos. Solamente en 3 años, 1,300 personas es tremendo. No, así nomás nadie llega a esa cantidad. No había una razón explicable, decía ahí el pastor en el artículo. Pero de repente, después de 3 años, el crecimiento se estancó. No crecieron más. Y dice allí que durante 7 años se quedaron ellos en ese mismo número, 1,300 personas. Y entonces comenzaron a hacerse las preguntas que todo el mundo se hace en las iglesias cuando hay algún problema. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Dónde está el anatema dentro de la iglesia? ¿Quién será el culpable de tener allí un pecado escondido que está trayendo problemas, maldición sobre la iglesia? Pero también se preguntaron, ¿qué hicimos esos primeros 3 años bien para volverlo a repetir de tal manera que podamos volver a hacer las cosas bien de una vez más? ¿Y sabes cuál fue la conclusión del pastor y su staff? La conclusión de ellos fue la siguiente: no habían hecho nada bien. No habían hecho nada bien. Ellos se dieron cuenta que era simplemente la gracia de Dios. Porque sabes, muchas veces la gracia de Dios nos bendice a pesar de. Y tal vez tú eres ejemplo, somos ejemplo, de que muchas veces hemos pecado, hemos hecho cosas incorrectas, cosas que no le agradan a Dios, pero Dios nos bendice. Eso se llama gracia a pesar de.
a pesar de mí, a pesar de mi pecado, a pesar de mi condición, a pesar de que no hago las cosas correctas. Gracia a pesar de. Entonces, esta iglesia que les estoy aquí contando, ellos decidieron hacer las cosas bien, las cosas correctas como deberían ser. Entonces, comenzaron a poner fundamento a la palabra, fundamento bíblico a los mensajes que ellos estaban allí dando. No era un show, no era espectacular y testimonios y cositas bonitas aquí. No, mensajes realmente basados en la palabra de Dios. Comenzaron a enseñar doctrina para que la iglesia se levantase en la doctrina de la palabra de Dios, porque la iglesia no sabía de doctrina. La iglesia no conocía de la palabra de Dios. Comenzaron a levantar a la iglesia en lobor, en alabanza. Comenzaron a levantar a la iglesia allí en oración, a que pudieran tener intimidad con Dios. Comenzaron a enseñarles acerca de guerra espiritual. Comenzaron a trabajar con las crianzas, con los niños. Comenzaron a amar a la gente que estaba allí afuera. Y de repente, dice el pastor allí en el artículo, sin razón alguna, el crecimiento volvió. Y en solamente 2 o 3 años, no recuerdo exactamente la cantidad de años, dice de que el crecimiento llegó a 10,000 personas. A 10,000 personas. Pero ¿qué aprendió el pastor? ¿Cuál fue la lección? Que los primeros 3 años solamente fue la gracia de Dios a pesar de. Pero que luego Dios detuvo el crecimiento. Dios paró el crecimiento. ¿Para qué? Para que ellos hiciesen las cosas bien. Y comenzaron a trabajar con Dios, porque eso es lo importante. Porque muchas veces trabajamos en mi fuerza, en mi conocimiento, en mi experiencia, en lo que yo sé, en lo que me salió bien, pero dejamos de lado a Dios. Y ellos comenzaron a trabajar con Dios. Y cuando Dios vio que ellos habían aprendido lo que necesitaban para la bendición, Dios se los dio. Dios se los entregó. Termino. Tú puedes quedarte esperando la presencia de Dios en tu vida, o tú puedes conquistar el corazón de Dios. O tú puedes conquistar el corazón de Dios. Y tú debes preguntarte, ¿qué hizo toda esa gente para tener esa bendición de Dios? Yo quiero animarte a que leas libros. Yo sé que somos un pueblo que no somos de mucho leer, pero te recomiendo libros donde se compartan esos secretos. ¿Qué hice yo para ser bendecido? ¿Qué hizo Job? ¿Qué hizo David para ser bendecidos? Y especialmente, ¿qué hizo Jesús? Porque dice la Biblia que cuando Jesús se bautizó, vino la unción sobre él. Pero del cielo se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y eso qué nos muestra? Jesús había conquistado el corazón del Padre. ¿Será que Dios puede decir lo mismo de nosotros? Tú eres mi hijo, você me afilia, en quien tengo complacencia. Que hemos conquistado el corazón del Padre. Es que yo quiero animarte en esta tarde a que puedas atraer la presencia de Dios a tu vida. Y la Biblia nos dice que solamente hay 2 cosas que atraen la presencia de Dios: santidad, porque Dios es santo, y lobor, alabanzas, porque Dios habita en medio dos louvores do seu povo. Si vivimos vidas santas, vidas correctas, somos pecadores, sí, pero no dejes pasar o no sigas repitiendo
Arrepiéntete, pídele perdón al Señor. Atrae su presencia a tu vida y lo borra. Y cuando tú alabes al Señor, realmente puedas entrar en su presencia, puedas entrar a ese lugar, el trono de su gracia, cuando fechas tus ojos y puedas sentir la presencia de Dios en tu vida y permitir de que Dios pueda manifestarse en tu vida. Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor. Quiero invitarte en esta tarde a que juntos podamos entrar en el trono de la gracia. Si tú tienes a Jesús como tu Salvador personal, la Biblia dice que Dios habita en ti. Somos templo del Espíritu Santo. El Señor está aquí en nosotros. Pero una cosa es que Él habite y otra cosa es que Él se manifieste. Que realmente Dios pueda manifestarse en nuestras vidas. Con gozo, con alegría, con sanidades, con poder, con palabra de lo alto, con loor. Mira, cuando tú alabas, cuando tú lobas, hay poder de Dios. Hay poder de Dios. El diablo sabe muy bien que cuando nosotros adoramos al Señor, estamos pisándole la cabeza a Satanás. Por eso es que el diablo no quiere que nosotros lo vemos. El diablo no quiere que alabemos. Yo quiero pedirte que en tus oraciones de día a día puedas orar por este equipo de loor. Porque antes que nosotros, los ojos del diablo están en ellos. Yo les decía de que Dios da a las iglesias una manifestación, un don, una bendición especial. A cada una de manera diferente. Y yo creo firmemente que uno de los puntos fuertes que nosotros tenemos es el loor. Tenemos un loor tremendo, un loor poderoso. Pero el diablo se ha encargado de tirar a mucha gente de aquí. Yo sé de que muchos de los que tienen tiempo aquí en la iglesia saben cuántos que estaban aquí ya no están más. Y bueno fuesen de que estuviesen en otra iglesia haciendo lo que Dios les mandó, pero no están ni en otra iglesia lobando al Señor. El diablo ganó ese punto. Yo quiero de que como iglesia nos unamos, porque yo no quiero ver salir más gente de aquí perdiendo los dones y los talentos y aquello que Dios les llamó, para que el nombre de Dios sea grande, el nombre de Dios sea famoso, no el de ellos, sino el nombre de Dios a través de ellos. Cuidémonos, cuidémoslos. Pero eso es un pedido especial para nuestras oraciones diarias. Cubrámoslos con la sangre de Jesús. Pero lo importante ahora somos cada uno de nosotros. Porque ¿cómo voy a orar? ¿Cómo voy a interceder si esa presencia de Dios no se manifiesta en mi vida? Por eso yo quiero invitarles ahora que podamos entrar en la presencia del Señor. Fecha tus ojos y cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy hemos podido aprender qué es tu presencia. Queremos entrar, Señor, en esa dulce presencia. Entrar, Señor, al trono de la gracia. Entrar, Señor, a ese lugar donde tú habitas, el lugar de tu presencia, Señor, donde tú estás allí de continuo extendiendo tus brazos de amor
para cada uno de nosotros. Donde podemos llegar, Señor, con nuestros problemas y con nuestras dificultades y sentirnos allí amados y abrazados y consolados. Y permitir, Señor, de que tú puedas manifestar tu presencia a través de nuestras vidas. Qué hermoso es estar en tu presencia, Señor. Que de aquí en adelante, cuando yo ore y al cerrar mis ojos, pueda entrar en ese lugar. Que cada vez, Señor, que esté loando, cantando, no importa si es en la iglesia o es en el carro, en la casa, donde me encuentre, que pueda cerrar mis ojos, que pueda verte a ti cara a cara, que tú puedas, Señor, estar tocando nuestras vidas. Necesitamos un toque tuyo, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te pido, ministra ahora, Señor. Sé tú, Dios mismo, ministrando a cada uno. No el pastor, eres tú, Señor. Que puedas ministrar cada vida, Señor. Trayendo, Señor, bendición, alegría, descanso, restauración, liberación, sanidad. Padre, por causa del corona, a veces es difícil llamar a la gente al frente como hacíamos antes. Mas para ti no hay nada difícil, Dios. Por eso yo te pido, Espíritu Santo, ministra a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Yo quiero pedirte ahora, voy a pedir al equipo de Lobor que nos va a dirigir en una alabanza. Y si tú conoces ese Lobor, es un Lobor conocido. Que no necesites abrir tus ojos para leer las letras, las leyendas, sino que puedas fechar tus ojos, puedas levantar tus manos, entrar en la presencia del Señor, permitir de que Dios mismo se manifieste en tu vida, que seas tú ese vaso útil en las manos del Señor, no para que tu nombre sea levantado, sino para que el nombre de nuestro Dios sea famoso. Primero transformando nuestras propias vidas y luego que a través de nosotros podamos llevar esa bendición, esa unción, esa manifestación del poder de Dios en la vida de otros. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yahvé. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra y en tu majestad te adoro a ti, te adoro a ti. Fecha tus ojos, levanta Cuando tus manos. veo la grandeza, Comienza a entrar en la presencia del tu Señor. dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra y en tu majestad te adoro a ti, te adoro a ti. Te adora al Señor. Y al estar aquí delante de ti te adoraré.
manifiesta con poder, con sanidad. Tú estás necesitando un toque de Dios en esta noche. Tú sabes cuál es tu necesidad. Dios lo sabe. Entra allí, entra en la presencia de Dios, entra al trono de la gracia. Dios no te rechaza, no te rejeita. Dios está de brazos abiertos. De tu dulce amor. Él te ama. Y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra y en tu majestad te adoro a ti. Comienza a adorar al Señor, porque mientras adores Dios se va a manifestar. Dios se va a manifestar en tu vida. Unción, gracia, poder, sanidad, liberación, restauración. Recibe, 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 recibe de parte del Señor. Dios está manifestando. Cierra allí tus ojos, que nada impida tu comunión en la presencia del Señor sobre tu vida. Recibe ahora, adora a Dios, adora a Dios. No le pidas nada, no le pidas nada. Dios conoce tu corazón, Dios conoce lo que necesitas. Adora a Dios, Dios se manifiesta con todo lo que tú necesitas. Dios responde, Dios es real. Recibe de parte del Señor. Preocúpate solamente en adorar al nombre de Dios y hacer el nombre de Dios famoso. Él te ama, Él te recibe de brazos abiertos. Él te recibe de brazos abiertos. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Él te sigue amando como te amó desde el primer día. Cree, recibe. Mi corazón te adora a Dios y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti y al estar aquí delante de ti te adoraré. Qué dulce es estar en su presencia. Oh Señor, nos postramos delante de ti. Responde las peticiones de nuestros corazones. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu presencia. No podemos vivir sin ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hay muchas cosas importantes en la vida, pero solamente una es necesaria: la presencia de Dios. Yo sé que la presencia de Dios está con cada uno de nosotros. Que esa presencia nos acompañe durante todos estos siguientes días, durante el resto de nuestras vidas. No dejes de buscar la presencia de Dios, porque cuando buscas, Dios se manifiesta. Amén. Dale nuevamente un fuerte aplauso al Señor. Mira a la persona que está a tu lado, la presencia de Dios está contigo. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube.
Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.